Hola, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Gracias por dejarme entrar a sus hogares. Que la gracia, la misericordia de Dios sea con ustedes. Y si usted está enfermo, reciba sanidad en el nombre de Jesús y que haya paz en su hogar. Hoy tenemos 4 consejos para su vida cristiana. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12 al 17, tenemos lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versos 12 al 17, 4 consejos para la vida cristiana. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y en el versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es un juego al azar. La vida cristiana es una guerra entre ser santo o ser mundano, entre ser fiel o ser infiel, entre ser lleno del Espíritu Santo o ser un carnalote de primera mano. Porque si usted es medio espiritual y medio carnal, hay un juicio sobre usted, lo dice Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso, cristiano que me escucha, está bien que usted sea prosperado, bendecido, y Dios lo bendiga por su misericordia, pero recuerde, en el mundo hay gente que no conoce a Dios y tiene hasta 1000 o 2000 veces más bendición que usted. Luego, el hecho que usted sea bendecido no quiere decir que Dios apruebe la forma en que usted vive el cristianismo. La llave, el boleto, la consigna para entrar a la gloria de Dios es la santidad. Y Él lo dice muy claro en la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso este tema se trata de darle 4 consejos para que usted sea un buen cristiano. Un buen cristiano. Y el primer consejo que le doy para usted, que si usted quiere ser un buen cristiano, usted necesita sacar tiempo para ocuparse de su salvación. Lo dice el versículo 12 ahí de Filipenses capítulo 2, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra clave ahí es ocupaos. Es un imperativo, es una orden de Dios. No es si usted siente. Los cristianos que viven sintiendo, se guían por los sentimientos, son cristianos frustrados. Son cristianos que viven confundidos. Son cristianos que no saben por qué no crecen. Porque todos se basan en el sentir. Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento de Dios. Usted no tiene que sentir, usted tiene que obedecer. Usted tiene que caminar en la palabra. Usted tiene que caminar en el fundamento que es Cristo Jesús. Y si usted no lee y estudia la palabra de Dios, y con todo el respeto, mi querido cristiano, el culto más importante en una iglesia cristiana es el culto de enseñanza bíblica o de doctrina. Gloria a Dios por la escuela dominical, porque es el culto de los meteoritos. ¿Por qué el culto de los meteoritos? Porque cae todo el mundo cada 8 días. Y el resto de la semana se pierden. Se la pasan en la galaxia, en la vida mundana, dando vueltas, rotando y trasladándose de un canal a otro de televisión, viendo la basura de este mundo. Y no caminan en la santidad de Dios. Pero como se sienten cristianos, entonces ellos juran, ellos creen. Sí, Luis, decían los pelados. Sí, Luis, son cristianos. Primera cosa, ocúpese. Es un imperativo. ¿Por qué? Porque si usted no cuida su salvación, si usted no se ocupa en crecer, en madurar, entonces usted se vuelve un ocioso espiritual. Y se vuelve un religioso que cree que yendo a la iglesia, y fuera de eso llega tarde, y fuera de eso se pone a hablar por celular,
Y fuera de eso ponen vibración o se conecta al audífono sin que se camufla, pues no lo vea el pastor o el ujier si es que si el pastor dice algo. O si no, se salen del culto 3 y 4 veces a recibir llamadas. ¿Será que eso le agrada al Señor? Eso no es ocuparse en la salvación. Muchos cristianos, para ellos es más importante el Facebook, el Twitter, su celular, que sacar tiempo para buscar de Dios. Entonces, ocúpese. Porque si usted es negligente, entonces usted va a ser un cristiano que va a tener serios problemas. Mire lo que le pasó al rey David. En 2 de Samuel, capítulo 11, era el tiempo en que los reyes debían estar en la guerra. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero, escuche esto, pero, y lo repito varias veces, pero David se quedó en Jerusalén. Él mandó a otros. Lo que pasa hoy en las iglesias, vayan ustedes, hagan la obra, yo los respaldo. Y se quedó en su castillo. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. Estaba vagando, no estaba cumpliendo su misión como rey. Dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué están viendo mis ojos? Dijo David. Y como era el rey, él la mandó llamar. Y su vida, por estar de ocioso, cuando él debía estar en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que era en el verano, David se quedó. Por alguna razón se quedó ocioso. Y alguien decía, la mente ociosa es taller de Satanás. Así que mi amigo, su vida ociosa, que no la ocupa en la salvación, no lee la palabra, no ora, no vigila. No, que es que en la iglesia no programan, eso es responsabilidad suya. Puede ser que en su iglesia no programen muchos ayunos, muchas vigilias, pero usted sabe que tiene que buscar de Dios. Ocúpese usted, porque la salvación es individual. Usted no va a llegar al nombre de su misión. Iglesia de los puros y los meros preséntese ante el trono de Dios. Y salen miles de los puros y los meros. Aquí estoy con mi carnet. Mire, los puros, somos de la denominación de los puros y los meros. Órale. No, Señor. Solito. Cada uno dará cuenta a Dios. Así que olvídese de su denominación. Es muy importante, muy bendecida y todo, pero el letrero no va a dar cuentas por usted. Es usted solo delante de Dios. Porque la salvación es individual. Así que usted ocúpese en vuestra salvación. Hay cosas nobles, usted puede estudiar, puede trabajar, puede cumplir sus deberes como padre, como madre, puede hacer todas las actividades deportivas, todo lo que quiere hacer, pero saque tiempo para ocuparse de su salvación. Muchos, gente que trabaja en el ministerio, se ocupan y trabajan y ayudan en la obra de Dios, no tienen tiempo porque están haciendo la obra de Dios y se descuidan de ellos mismos. Me acuerdo un testimonio del hermano David Wilkerson que murió. Ya va a ser por fecha 2 años. Fue un pastor a su iglesia. La iglesia tenía más de 5,000 miembros y seguía creciendo. Y él, ese pastor con su esposa en la oficina del hermano David Wilkerson, le confesó que tenía un año completo, 365 días. Un año completo que él no oraba ni estudiaba la Biblia. ¿Cómo? Y con 5,000 personas y la iglesia creciendo y el pastor tenía un año que no oraba. ¿Sí? No se extrañe. ¿Por qué entonces crecía la iglesia? Porque había otros ocupándose en la salvación, orando y respaldando al pastor en ayuno y oración, y eso lo sostenía, y el pastor se descuidó. Y llegó un momento en que el Espíritu lo redarguyó y tuvo que ir a buscar consejo y ayuda donde este insigne siervo de Dios, que debe estar en la gloria de Dios. Hermano, trabajemos en el ministerio, atendamos nuestros hogares, hagamos la obra de Dios conforme la visión que Dios le haya dado, pero no descuide su vida espiritual. No descuide su deber primario, que es usted alimentarse y sustentarse y afirmarse y mantenerse en la brecha delante de Dios todos los días, con temor y temblor.
no con preocupación, con cuidado, con temor y temblor. Hermano, a veces en lugar de tener temor y temblor, hay negligencia, hay apatía, hay descuido, y nos rendimos de buscar a Dios. Por eso Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. El segundo consejo para que usted en su vida cristiana tenga éxito es que usted tiene que hacer las cosas con buena disposición. Y ahí Filipenses dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y en esa misma epístola se encuentra que el apóstol le dice a Evodia y a Sintique que dejaran de pelear, que dejaran de estar confrontándose. Porque ¿de qué le sirve hacer usted la obra de Dios? Con chismes, con murmuraciones. Siempre lo que pasa cuando se hacen actividades en la iglesia, hacer una tamalada o iglesias que hacen un sancocho. Hay hermanos que dicen, qué rico el sancocho. Otro dice, no, ¿cuál rico? Quedó salado. No, estaba frío. A mí no me dieron presa. Quedó muy dulce, poquito. No me dieron esto. No. Y empieza la gente a murmurar y a murmurar. Y la murmuración es como el pecado de adivinación y trae la ira de Dios o el juicio de Dios sobre los murmuradores. Cualquier cosa que usted haga para la obra de Dios, hágalo de buena disposición, sin murmuración y mucho menos peleando. Por ejemplo, que usted cumpla años y alguien le lleva a usted un regalo y dice, vea, aquí está para su cumpleaños, sí, tome, no me diga nada. Y le entrega el regalo en esa condición. ¿Usted cómo se siente? Obviamente que usted se va a sentir mal. Le dieron el regalo, sí, pero con esa actitud, con rabia, con menosprecio, ¿sí? Tirándoselo ahí, usted no va a apreciar ese regalo. Porque la actitud le quitó el valor, le robó la bendición que usted estaba esperando. Así que, mi amigo, usted tiene que aprender a trabajar sin murmuración, porque la murmuración siempre es negativa, es destructiva, atrae el juicio de Dios, abre las puertas para la división, para que se formen bandos, unos a favor y otros en contra. Hermano, y la murmuración es un ataque solapado en contra o direccionado hacia determinada persona o ministerio dentro de la iglesia, o hacia otra iglesia o hacia otro ministerio. Existe algo que se llama la multiforme gracia de Dios. No todos son zapatos, no todos son codos, no todos son cabeza, no todos son oídos. Lo dice el apóstol Pablo. Por eso, el órgano más débil no puede menospreciar al más visible y al más fuerte. Nos necesitamos unos a otros. Así que, si vamos a hacer algo para la obra del Señor, hagámosla sin contienda, sin murmuración, sin señalamiento, sin creernos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y el tercer consejo que le doy a usted es que usted necesita brillar en el mundo. En otras palabras, influenciar con su vida al mundo, a las personas que están alrededor suyo. Y más son las personas impías, no cristianas, que saben que usted conoce y que asiste a una iglesia, que usted es evangélico o cristiano. Y eso va a influenciar positiva o negativamente a esas personas. El versículo 15 de Filipenses, capítulo 1 dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En base a esto, o con base en este texto, hay dos tipos de cristianos. Cristianos que son luz para el mundo y cristianos que son luzbel para el mundo. ¿Usted sabe quién es luzbel? Resplandezcáis, dice la palabra, resplandecéis. Es una característica del testimonio, de la conducta, que debe ser irreprensible. El cristiano debe ser sencillo y sin mancha. Pero si usted conoce cristianos arrogantes, petulantes, hay cualquier cantidad de cristianos que no saludan a su vecino ni por venganza. No, que ese es un idólatra, que ese es un borracho, que ese es un hijo del diablo, es que esa señora, no siento de Dios saludarla. ¿Cuándo se irá a convertir una persona esa? Nunca. Otro le pregunta, no, yo tengo un vecino, yo tengo un líder al pie de mi casa que jamás me saluda. Pasa por encima de uno y él se cree mejor que nosotros. Eso no es resplandecer, eso es ser piedra de tropieza.
Jesús les decía a sus discípulos en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es usted en su casa? Empieza a hacer luz en su casa, empieza a hacer luz en su barrio, en su cuadra, en su comuna, en la ciudad, en su municipio, en su vereda. Empieza a hacer luz en su país. Empecemos a cambiar. Dice, y en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Su responsabilidad como cristiano no es caer en la confusión, en las tinieblas de este mundo, sino romperlas con la luz de la presencia de Dios, que resplandezca la luz de Cristo con su vida. ¿Qué luz ofrece la iglesia hoy? Muchas iglesias, no todas. Si en el mundo tocan y apetecen el rock, en la iglesia también tocan y apetecen el rock. Si afuera bailan allá hip hop, en la iglesia también hay hip hop cristiano. Si afuera hay reggaetón, en la iglesia también hay reggaetón. Y la iglesia copia e imita lo del mundo. ¿Qué luz va a ser? ¿Qué diferencia encuentra la gente que llega? Ninguna. Un momentico, pastor, es que hay que tener estrategias para ganar las personas para la gloria de Dios y sentimos que Dios nos guía en serio. No, señor. No, señor. Los métodos del mundo nunca son los métodos de Dios. Cuénteme cuántos métodos del mundo adoptó la iglesia primitiva o en los primeros 10 siglos o 15 siglos. Desde el siglo XVIII en adelante la iglesia se corrompió, se mundanalizó y estamos en los que estamos. Y cada vez va a haber más debacle y declive espiritual, moral y ético y ministerial, porque la iglesia entró en apostasía. Y en lugar de la iglesia influenciar y ser luz para el mundo, se volvió tinieblas y piedra de tropiezo, porque la gente está denigrando y hablando cosas que no debe hablar por causa del mal testimonio, porque no somos luminares, no somos resplandecentes como Dios nos ordena ahí en Filipenses. ¿De quién es la culpa? Como dicen muchos cristianos, el diablo. El diablo es usted que no quiere asumir responsabilidad. Y la cuarta, o el cuarto consejo que le quiero dar a usted, es que usted tiene que echar mano, asidos. Agárrese firmemente de la palabra de Dios. Ahí dice el versículo 16, asidos a la palabra de vida. Asidos a la palabra de vida, a esto. Esto es vida, esto es la vida. Por eso una de las características de las sectas es que ellos entrenan en su doctrina y les hacen memorizar todos sus embelecos y entuertos doctrinales a su amaño, porque ellos saben que el control de su mente lo tiene todo. Son las sectas. Se caracterizan por reclutar y entrenar muy bien a sus seguidores, y cuando se encuentran con un cristiano que les habla que están equivocados, no lo aceptan. Y cuando tienen problemas en la secta, se hacen matar, que dicen, nos están persiguiendo, nos están calumniando, pero vamos a luchar, no nos rendiremos porque sabemos que estamos en la verdad. Y contradicen la secta lo que Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por algo Jesús decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Vuelvo y le digo como le dije en el pasado programa. Recién empezó este año. Usted debe leer, trácese una meta. Lea la Biblia este año, toda. Empieza a leerla de hoy. Empieza a leer de a 10 capítulos diarios de la Biblia. No se va a enloquecer. Simplemente empieza a leer, tome notas de lo que no entiende y después pregúntele a su pastor o a su maestro de escuela dominical, pregúntele y empiece. Ahora con las herramientas de tecnología, busque un diccionario bíblico, busque una concordancia, búsquese un comentario bíblico y lo que no entienda, vaya al internet y busque y usted va a encontrar luz y va a crecer y va a entender la palabra de Dios. No hay disculpa para que usted no lea la palabra de Dios. No hay disculpa para que usted no eche mano del buen depósito de la fe. Para, como dice el texto aquí, asidos a la palabra de vida. Usted tiene que estar en comunión
lo que decía el Señor allá en la Shemá. La Shemá está en Deuteronomio capítulo 6, que ese es el secreto de la sobrevivencia de Israel en todas partes y de todas las épocas. Deuteronomio 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí ve? Meta la palabra de Dios en su corazón. Memorice textos. Medite, reflexione en la palabra de Dios. Deje perder el tiempo. No vea tanta basura en la televisión. Edifique su vida sobre Cristo, porque vienen tiempos peligrosos. Ahorita el mundo está en una creciente económica, pero 2 o 3 años más adelante vendrá una debacle total. Ya que se lo digo con tiempo, con muchos meses de tiempo, va a venir una crisis económica terrible y la gente no va a estar preparada. Y así va a venir Cristo como ladrón en la noche. ¿Qué más dice allá? Y la repetirás a tus hijos. ¿Usted hace culto familiar? ¿O el culto familiar está alrededor de las telenovelas? Del último show de la televisión colombiana. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué se habla en tu casa? ¿Cómo quedó ayer la liga de fútbol? Que su equipo amado perdió, que ganó, que empató. Que voy a orar para que Dios les dé fuerza para que se ganen el campeonato mundano. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, o sea, vean, la vida de Israel, lo que Dios le ordenó a Israel, que nos sirve a nosotros como consejo, es que nuestra vida debe ser cristocéntrica y palabrocéntrica. Nuestra vida debe estar sentada en la palabra. Pero si usted no estudia la palabra, si usted no lee la Biblia ni una vez en la vida, y así quiere ser siervo, y así quiere ser ungido, y así quiere ser profeta, y aún con ínfulas de apostasía ser apóstol. ¡Ja, ja! Y las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí habla de una íntima comunión y un íntimo conocimiento de los israelitas, y en este caso de los padres de familia. ¿Por qué la juventud cristiana es tan mundana, tan tibia, tan débil y siempre hay que cargarlos espiritualmente? Ayúdenme, oremos por los jóvenes, pobrecitos ellos. ¿Por qué no hay jóvenes como Daniel, como Samuel? ¿Por qué no los hay? Como Jonás, ¿por qué no hay hombres como esos, como Elías, como Eliseo? ¿Por qué? Porque no buscan de Dios, porque están esclavos del Facebook, del internet. Métase usted a las Facebook de los cristianos y mire las poses de las muchachas cristianas. Hacen cosas como estas, vea. Qué pena hacer eso, pero para que usted se dé cuenta. Así sacando la lengua y haciendo así, signos satánicos, o mirando sexualmente así, una cosa terrible, una sensualidad. Eso es de una mujer y después pasa al púlpito y dice: oh Señor, yo te amo. Cuando Dios nos demanda que alcemos manos santas sin iras y contienda. ¿Aló? Sonría que Cristo le ama. Yo lo digo para que usted reflexione, para que usted cambie. Le estoy dando consejos. Alguien decía ahí, el consejero no es el que pierde, sino el que se deja creer. Pero estos consejos están basados en la palabra de Dios y se las leo para que usted entienda que si usted se pierde, que si usted no da fruto, que si usted no vive en santidad, que usted no vive lleno del Espíritu Santo, es porque usted no quiere, es negligente. ¿Qué le dijo Cristo? Perdón, ¿qué le hizo Jehová a Gedeón? Dijo: mira que te mando que te esfuerces. A Josué, perdón, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Señor le dijo a Josué: afírmese, eche mano de mi palabra, meditarás en ella de día y de noche, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juran tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a qué, a toda la ley, a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la palabra, no te apartes de la Biblia, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Usted cree que porque pactó y el Señor le dio un carro, le dio un empleo y le sanó un hijo es porque usted está rebosando el Espíritu Santo cuando ni siquiera ha leído toda la Escritura? No se engañe, usted morirá y irá a la condenación eterna. Qué pena decírselo. Recuerde que está allá Mateo, se lo voy a leer para que no digan que este pastor es un fanático.
Yo le hablo a usted con la palabra, porque los amo. En Mateo 7, versículo 21 al 23, vale la pena y vale más que lo lea. Vale más que lo lea, cristiano. Los ungidos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es entonces? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos ungidos, bendecidos, prosperados, que decretaron, que profetizaron, cielos abiertos y no es que más cosa. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No le parece extraño que el Dios de los cielos y la tierra, el Cristo de la gloria, les diga, y entonces les declararé a quienes? Entonces, poco de profetas falsos que hay, poco de apóstoles falsos que hay, que se autonombran de apóstoles, poco de maestros falsos que hay. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabras terribles le esperan a aquellos que porque hacen así se cae la gente. Que porque Dios los usa, Dios les da la unción, yo no le discuto los milagros a esa gente. Pero el que falsifica y tuerce la palabra no es de Dios. Por eso el pueblo, usted que dice ser cristiano, necesita leer la palabra de Dios y estar asidos a la palabra, como dice Filipenses 1:16. Suponga que usted va en el río Magdalena, en una chalupa, y por alguna razón ella tiene un percance y se voltea o se parte. Y usted tiene su chaleco salvavidas y cae al agua. Ese chaleco lo mantiene a flote mientras llegan los cuerpos de rescate o mientras usted lucha por su vida y llega a una orilla. Pero si usted se las da de inteligente, no, este chaleco pesa mucho, y se quita el chaleco, ¿qué le va a pasar? Se va a ahogar. Se va a ahogar. ¿Acuerdas el cuento ese de Condorito? Condorito cayó en una desgracia, un fenómeno natural. Y Condorito, Dios, mándame ayuda a Dios. Y le mandó un helicóptero. Y le pusieron el lazo ahí. Dijo, amárrese el lazo debajo de los brazos y lo rescatamos. No, yo estoy esperando que me mande ayuda. Y no quiso subirse. Dios, ayúdame. Le mandó un tronco bien gigante para que se agarrara a él. Y pasó el tronco. Agárrese el tronco, Condorito. No, estoy esperando que Dios me salve. Le mandó una canoa, súbase, Condorito, que se va a ahogar. No, Dios me salva. Se murió y llegó bravo al cielo, Condorito. No, es que yo le pedí a Dios y el Señor le dijo, le mandé el helicóptero, le mandé la canoa, le mandé el tronco. Muchos cristianos les va a pasar eso. No echan mano del buen depósito, se sueltan de la palabra y empiezan a vivir en su propia palabra, en su propio sentir. Yo siento. ¿Cuál yo siento? A los pentecostales. Señor, reprenda al diablo con eso que se la pasa usted sintiendo. Obedezca y camine en la palabra. Eso es lo que necesita usted. Por eso, el cuarto consejo es ese. Eche mano en la palabra. Ahora, si usted se suelta la palabra, y esto es un tiempo de apostasía, a lo que dice allá la escritura, y con eso termino, porque es que el tiempo en la televisión es cosa terrible. Mire, aquí se me perdió. Regáleme unos segundos. Estoy pensando en lo que le estoy diciendo. Mire, aquí en 1 Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente, y con esto termino, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Se oye? A doctrina de demonios. ¿Por qué lo escuchan? Porque no tienen conocimiento sólido de la palabra de Dios. Entonces le he dado 4 consejos. Se los voy a repetir. El primer consejo, ocúpese de su salvación. Segundo consejo, haga las cosas sin murmuración. Tercer consejo, sea un hombre de buen testimonio. Y cuarto consejo,
Eche mano de la palabra y no se suelte. Venga lo que venga, pase lo que pase, vea lo que vea, sienta lo que sienta. Agárrese de la palabra, o si no, usted va a ser uno de los de primera de Timoteo capítulo 4. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo autorizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a traerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participase de ello. Así que mi amigo, el que quiera oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios le ha hablado a través de este hombre. Dios le bendiga. Este mensaje es con mucho amor. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Hasta la próxima. Bendiciones.